Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Reina y hoy les vengo a presentar todo acerca del fascismo junto a mi grupo de trabajo Laura Prieto, Diana Rico, María Latorre y Sofía Poveda. Bueno, iniciemos con qué es el fascismo. El fascismo era una ideología política autoritaria que ya estaba ubicada más que todo en Europa en el siglo XX. Entonces era como una superposición política autoritaria que tenía una persona en específico y era como la persona que estaba encargada de todo el territorio en el que estaba ubicado. Entonces sí, era como se hacían cumplir como las ideologías que tenía esa persona. Bueno, las características económicas, la primera es el proteccionismo, que esto se refiere a la política económica, la cual busca proteger la industria nacional y también busca limitar la competencia extranjera a través de barreras comerciales. El control de empresas desde la esfera estatal es una característica muy importante, ya que este gobierno tiende a invertir en la economía y también a ejercer un control directo sobre las empresas. El objetivo de esta es garantizar la producción y distribución de bienes de acuerdo a los intereses de Estado y promover la autarquía económica. El dirigismo es la política de inversión y dirección estatal en la economía. Reducción de salarios, esta puede ser una medida para controlar la inflación y promover la competitividad económica. La economía planificada, controlada o dirigida por un órgano centralizado de poder, el monopolio estatal. En esta se buscaba establecer una economía planificada y controlada por un órgano centralizado de poder, generalmente era el Estado o el partido gobernante. Y la propiedad privada podía existir, pero por lo general esta estaba sujeta a un control estricto por parte del Estado. Las características políticas van como muy de la mano también con las características económicas. Bueno, la primera es la antidemocracia, pues que como su nombre lo indica es lo contrario a la democracia, que es como la capacidad de las personas del pueblo a votar por sus dirigentes. Entonces, básicamente, las personas no podían votar. Em, el régimen dictatorial es básicamente tener un dictador que te esté mandando a ti, al pueblo, y no hay otra persona que no sea este o no sea un grupo de personas que no los mande, no mande al pueblo. El nacionalismo es como el amor a la patria, como el sentimiento por tu país y como que la persona que esté fuera de este o fuera de cómo son en ese país o en ese estado, no son como personas, no son personas que son de ese país, entonces las excluyen. Y de ahí comienzan diferentes problemas sociales. El autoritarismo y el gobierno centralizado, pues básicamente es casi lo mismo que el régimen dictatorial, que básicamente es que tú tienes un dictador, em, que solo esta persona tiene el poder de mandar en un estado. Y centralizado quiere decir que de pronto
también no solo es una persona, sino como un grupo muy pequeño de personas, pero en el fascismo es más que todo un dictador. Bueno, también tenemos cómo se gobernaba en el fascismo, entonces hay diferentes aspectos. Entonces primero el líder carismático, entonces era como que el líder era la máxima autoridad que tenía ese territorio. También la oposición, entonces si algún partido político se oponía a la ideología del fascismo, se iba a ser como prohibido y tipo ilegal. Entonces también esto lleva hacia el culto de la personalidad, entonces esto hacía que el líder fuera como una persona a la cual seguir. Entonces le hacían como retratos, monumentos y rituales porque era como su ídolo, por decirlo así. Entonces también la violencia se generó muy abiertamente, ya que habían personas que no estaban como muy de acuerdo con la ideología del líder fascista, entonces los mandaban, por decirlo así, callar, entonces los hacían pagar multas muy extensas o fácilmente los mandaban matar. Además que también está el fascismo iba también como a la cantidad de dinero que tenían y ya. Comenzamos representantes. Bueno, tenemos a Benito Mussolini. Benito Mussolini desempeñó un papel fundamental en la como construcción y desarrollo de la ideología política fascista en Italia. Bueno, este partido como que abogaba por un gobierno autoritario, el nacionalismo, la restauración de prestigio de Italia a nivel como internacional. El totalitarismo de Mussolini sostenía que el Estado debía tener el control absoluto sobre todos los conceptos como pues lo que es la vida, la economía, la cultura, la sociedad. Bueno, también como que el corporativismo de Mussolini, este como que sistema se suponía que serviría para evitar conflictos laborales y promover la unidad nacional. También como que tenemos el culto, pues como la personalidad de Mussolini, como que él se hacía como si tuviera un retrato como del salvador de la nación. También como que Mussolini utilizó la violencia y la represión para silenciar como las opciones políticas y crear ambiente de temor, como para garantizar siempre su poder. Para esto también como que hizo una alianza con la iglesia. Mussolini lo hizo simplemente porque también quería como consolidar y ahí siempre tener su poder. Tenemos a Adolfo Hitler, que este pues eh, construyó y también pues desarrolló la ideología nazi, que Hitler como que siempre promovió como el odio hacia los judíos, haciendo que millones de personas pues se murieran. También como que Hitler defendió que la creencia en la como superioridad, como que en la pureza racial alemana, que solo alemanes tenían como el poder. También como que fue muy agresivo y expandió como mucho el temor para expandir como el territorio alemán y restaurar la grandeza pues alemana. Eh, También como que pues fue como igual que Mussolini, porque tenía pues el Estado totalitario en el que el gobierno tenía el control absoluto pues sobre todos los aspectos de la vida económica y más. También como que tenía el régimen nazi, empleó como la restricción brutal para silenciar las opciones políticas y crear un estado de temor. Ahora vamos con Mosley. Este como que fue un político extremista y controvertido en la historia pues británica. Su participación en el fascismo británico y su liderazgo en la BUF dejaron como un impacto duradero en la política y la
y la percepción política y pública de extrema derecha en el Reino Unido. Bueno, los países en donde se ha visto, pues estas banderas son las de los países en el que se vio más que todo en la Segunda Guerra Mundial, que fue más que todo como cuando se expandió el fascismo. Entonces, como que fueron apareciendo diferentes tipos de fascismo. Pues el primero está el fascismo italiano, que fue como la raíz de todo, gracias a Benito Mussolini. Y este fascismo se caracterizó más que todo por el autoritarismo y el nacionalismo. También está la Alemania nazi, como ya dijo mi compañera Alejandra, em, tenía la creencia de superioridad de raza aria, su racismo y su xenofobia. La España, que está el falangismo, que se caracterizó más que todo por el conservadurismo católico y su nacionalismo. En Croacia el estachismo con la violencia étnica y en Japón el imperialismo y su expansionismo militar. Entonces, pues básicamente se han creado como tipos de fascismo y en la Segunda Guerra Mundial se vieron en estos países, pero actualmente se han visto como en otros países, como en Estados Unidos. Bueno, hubo una época en que claramente los fascistas resaltaron mucho y pues esta fue el fascismo. En esta época ellos no ocultaban lo que eran, a lo que cambió un poco la actualidad, que ya tratan como de ocultarlo, pero sigue habiendo. Entonces, esta era, fue llamada el fascismo clásico, que fue gobernada por una parte importante en el mundo hasta más o menos 1945. Em, en esta hace poco se conmemoró la liberación, la que fue la obra más infame, que fue el exterminio de Auschwitz. Para entender el exterminio de Auschwitz y contextualizarlo un poco con el fascismo, fue algo relacionado con brujas, demonios, pero que también tenía presente mucho lo católico. Entonces, sin embargo, pues en la actualidad aún está entre nosotros, abunda el racismo, la violencia y todo esto que como que dejaron en esta dictadura. Estas formas del fascismo han cambiado pues a la actualidad. El fascismo de hoy es distinto al de hace unos años. Ahora los fascistas se disfrazan de populistas y se autodenominan derecha alternativa. La derecha alternativa tiene mucho que ver con la iglesia y con todo lo que es el catolicismo, el cristianismo y todo esto. Y como lo dijo mi compañera Diana, más que todo, esto se ha expandido en la actualidad en países como Estados Unidos. Y entre ellos, pues se encuentra Donald Trump, que fue uno de los dirigentes de Estados Unidos. Y por citar algunos casos famosos, todos, está Jair, que fue también uno de los que en la actualidad, bueno, como que se basó en el fascismo, pero no lo hizo resaltar tanto. Los primeros ejemplos de esta situación a nivel global, digamos que cuando comenzó este cambio del fascismo, digamos, del fascismo clásico al fascismo de hoy en día, lo fundaron el movimiento social italiano, que tiene las iniciales MSI, y que fueron siglas que básicamente daban a conocer un cambio del fascismo clásico al fascismo actual.